que se crea entre dos personas o dos objetos que antes estuvieron unidos. Es el espacio que queda cuando algo se divide. Entonces, venga pastor, aquí por favor rapidito. Cuando Dios creó al hombre, deme su mano. Cuando Dios creó al hombre, lo creó de esta forma. Lo creó sin que hubiese espacio entre lo creado y él. Entonces caminaba con el hombre unido. A la medida que el hombre peca, se crea un espacio. Eso es una brecha. Cuando hay divorcio en el hogar, se creó una brecha entre el esposo y la esposa. Cuando un hijo se va de la casa, se crea un espacio entre el padre o el hijo, o entre la madre y la hija. Cuando alguien se nos muere en la familia, se crea un vacío, un espacio entre el ser querido que se nos fue y las personas que aún quedamos en esta tierra. Entonces, cuando nosotros pecamos o cuando nos separamos de Dios, creamos un espacio entre Dios y nosotros. Cuando nosotros ya dejamos de congregarnos, cuando nosotros dejamos de leer la Biblia, cuando nosotros no le damos a Dios el tiempo en la oración, creamos un vacío entre Dios y nosotros. Ahora, quiero hablarte rapidito de 4 brechas que la Biblia nos habla, y después te voy a hablar de cómo cerrar estas brechas. En Apocalipsis 12:7, por favor busquen su Biblia. Apocalipsis capítulo 12, versículo 7. El Apocalipsis es el último libro de la Biblia. Así es que usted no va a tener ningún problema en encontrarlo. Cuando lo he encontrado, regáleme un amén, por favor. Hello, un amén, por favor, fuerte. Amén. A mí me gusta predicarle a gente viva, hermano. Sí, gente que esté dentro del ámbito de la vida, porque Dios no es un Dios de muertos, hermanos, sino que Dios es un Dios de vivos. ¿Y cuántos están vivos en esta tarde, hermanos? Ok, así me gusta entonces. Apocalipsis 12:7. Entonces hubo una gran guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. Luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llamaba Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Levanta tu mano derecha y di conmigo: como en el cielo no hubo lugar para Satanás, tampoco lo habrá en mi casa, en mi familia, en mi iglesia, en mi salud y en mi economía. ¿Dicen amén a eso? En 12:7 de Apocalipsis se abrió una brecha. Por primera vez Dios conoció algo que no conocía antes. Conoció la palabra oposición. Por primera vez alguien le cuestionó su poder y deidad. Por primera vez le cuestionaron su autoridad. Y el ser más perfecto, el más hermoso, el querubín, el luzbel, la estrella de la mañana, abre una brecha entre el creador y lo creado. Hermanos, la Biblia nos engaña. Dice la palabra de Dios que los enemigos están dentro de la casa. Y no es verdad, hermanos, que las personas que más daño a usted le han hecho son los que más cerca han estado de usted. Fuimos a predicar la semana antepasada allá cerca en el departamento de Cuscatlán,
Y me dice una hermana de la iglesia, llegué un poco temprano y me dice: hermano, vamos a orar por una familia. Y fuimos a orar por esta familia. Y una señora como de 70 años la encontramos temblando. Y le digo: hermana, ¿qué le pasa? ¿Tiene algún ataque de nervios? ¿O está usted sufriendo algún shock emocional? Y me dice: pastor, hace 5 minutos estuvo aquí mi hijo y vino con un gran machete de este porte y me dijo que me iba a picar con él. Las personas que más daños te han hecho son las personas que más cerca han estado de usted, que han estado de mí. Es la persona que usted le dio la confianza, es la persona que sabía su secreto, es la persona que sabía sus debilidades, es la persona que conocía su vida. Y viene el diablo, abre una brecha en el cielo. Y como todo lo que sucede en la tierra es modelo de lo que se da en el cielo, entonces esa brecha tenía que continuar. Por eso tenemos división. Tenemos división de familias, tenemos división de iglesia, tenemos división de opiniones, tenemos división política, porque es un modelo que el diablo o Satanás trajo del cielo. Lea conmigo por favor a Génesis 3:23. Ya le dije, póngame atención, este mensaje realmente es para que nos demos cuenta, hermanos, de que hay brechas en nuestras vidas que en esta tarde vamos a cerrar, vamos a sepultar y vamos a sellar. ¿Por qué? Porque desde hoy vamos a declarar que vamos a caminar de la mano de nuestro Señor Jesucristo. ¿Todavía están aquí conmigo, hermanos? Póngame atención, este mensaje usted no lo va a escuchar en ningún lugar porque es una revelación que Dios me dio. Por eso es necesario que usted lo oiga, que usted lo asimile, que usted lo digiera. Génesis 3:23. Y lo sacó Jehová del huerto de Edén para que labrara la tierra de la que fue tomado. En Apocalipsis 12:7 se abrió una brecha. En Génesis 3:23 se consumó la brecha, la división, la separación, el espacio que Satanás hace en el cielo, viene y lo trae a la tierra y separa al hombre de Dios. Creó un abismo, creó una división. Si el puente que hay en el río Lempa alguien lo destruye, queda separada la ciudad, queda separado el terreno. Y a consecuencia de esa brecha que se abre en el huerto del Edén, dice, y el hombre fue expulsado de él. Te pregunto en esta tarde, ¿qué brecha hay en tu vida que te separa de Dios? Que te separe de tu familia, que te separe de tu bendición, que te separe de tu gozo, que te separe de tu felicidad. Y viene Dios, y así como echa a Satanás del cielo, echa al hombre del huerto. Sígame por favor conmigo la línea, no quiero que se pierda en esta tarde. Juan 1:1, por favor. El Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 1. Y cuando lo haya encontrado, regáleme un amén también, por favor. El Evangelio de Juan es el 4º evangelio en el Nuevo Testamento, no se va a perder. ¿Me dicen amén, iglesia? Y lo leemos, y dice, en el principio era el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Versículo 14. Aquel que es la palabra se hizo hombre y vivió entre nosotros, y hemos visto su gloria, la gloria que recibió del Padre, por ser su Hijo único, abundante en amor y en verdad.
En Apocalipsis 12:7 se abrió una brecha. En Génesis 3:23 se consumó la brecha. Y en Juan 1:1 se solucionó la brecha. No se me pierda, por favor. Dice que había un hombre que trabajaba con hormigas. Y un día estaba en un hormigal o un hormiguero. De repente dice que miró que un carro, que un truck se aproximaba. Entonces él, en su afán por salvar las hormigas, quería decirle: viene el carro, las van a matar, apártense del camino. Entonces dice: ¿cómo puedo comunicarme con esas hormigas? Y dice él: ya sé lo que voy a hacer. Me voy a hacer hormiga para hablar el lenguaje de las hormigas. Es lo que hizo Dios. Como Dios omnipotente, omnisciente, omnipresente, no podía hablar con nosotros por la brecha, el vacío que creó el pecado. Entonces, ¿qué fue lo que dijo? Dijo: ya sé lo que haré. Me voy a hacer hombre como ellos. Y vino a través del fruto del Espíritu Santo en el vientre de María. Y ese niño fue concebido y nació en Belén. Creció, hermanos, a los 30 años fue cuando él comenzó su ministerio. A los 33 fue crucificado. Pero ¿qué es lo que pasa? Cuando Cristo vino, él podía hablar su lenguaje, podía hablar mi lenguaje. ¿Sabe por qué Cristo a usted lo entiende? Porque él vivió lo que usted y yo estamos viviendo. Él sabe lo que es la soledad, porque él estuvo solo. Sabe lo que es aguantar hambre, porque él también aguantó hambre. Sabe lo que es ser traicionado, porque él también fue traicionado. Dios lo entiende a usted, porque se hizo hombre y él vino para darnos vida, y vida en abundancia. Si es para el Señor, dáselo fuerte, no medios aplausos, hermanos. Pero todavía no hemos terminado, ni yo tampoco he comenzado lo que quiero enseñarles en esta tarde. Vente conmigo a Hebreos capítulo 1, versículo 1, por favor. Hebreos capítulo 1, versículo 1. ¿Todavía están aquí conmigo, hermanos? Hebreos capítulo 1, versículo 1. No sabes cuánto me gozo, hermano, por estar aquí en este lugar compartiendo las buenas nuevas que el Señor nos trae a través de su palabra. ¿Están de acuerdo conmigo, amados? Hebreos capítulo 1, versículo 1. ¿Están ahí, hermanos? Dice la palabra: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, versículo 2, en estos últimos días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Agárreme el hilo. En Apocalipsis se abrió una brecha. En Génesis se consumó la brecha. En Juan 1:1 se solucionó la brecha. Y en Hebreos 1:1 se ignoró la brecha. Porque dice la palabra: Dios, habiendo hablado de muchas formas. Y yo te pregunto en esta tarde, iglesia, ¿de cuántas formas te ha hablado a Dios a ti? ¿De cuántas formas Dios me ha hablado a mí? Y contrario a lo que muchos predicadores dicen, hermano, Dios te está hablando a través de la prueba. La prueba no es el primer medio que Dios habló a tu vida. Antes del divorcio, Dios te habló en tu matrimonio. Antes de estar desempleado, Dios te habló cuando tenías trabajo. Antes de estar enfermo, Dios te habló cuando tenías salud. El problema es que ignoramos cuando estábamos bien la palabra de Dios, la voz de Dios.
Entonces usted puede venir a preguntarme, pastor, entonces, ¿para qué sirven las pruebas? La semana pasada estábamos con mi esposa almorzando y comenzamos a comer, y le digo, mire qué rico le quedó la carne. Le digo, le salió blandita. Me dice, no, salió dura. Y le digo, ¿y cómo la ablandó? Le dice, fácil, le puse ablandador. La dejé cocer por hora y media y no se ablandó, entonces tuve que recurrir a la alternativa. Las pruebas es la última alternativa que Dios usa para ablandar tu mente, para ablandar tu corazón, para ablandar tu actitud, para ablandar tu vocabulario, para ablandar su vida. Los ablandadores de Dios son las pruebas que usted y yo estamos pasando, pero no es la primera opción de Dios. ¿Están todavía conmigo? Entonces, ¿cuál es mi deseo en esta tarde? Que no dejemos que Dios use los ablandadores. Hermano, qué rico fue de que usted llegó a Cristo sin tener que pasar un accidente. Qué bonito es ver una persona viniendo al Señor cuando todavía no está enfermo o enferma. Qué lindo es ver a un joven venir a la iglesia cuando todavía nadie lo ha asaltado, nadie lo ha herido, nadie le ha pegado 3 balazos. Bonito es ver a las mujeres venir cuando todavía se conservan bien, en espera de que Dios les dé un esposo. Porque Dios es clemente y misericordioso, hermanos. Él no quiere que vengamos en la ruina, que vengamos en los últimos días. Él lo quiere a usted sano, lo quiere salvo, lo quiere bien, para tenerlo mejor, para bendecirlo más y para llevarlo de gloria en gloria y de victoria en victoria. ¿Todavía están aquí conmigo, iglesia? Ahora bien, le voy a hablar de 3 brechas espirituales que Dios quiere que cerremos en esta noche. Primera, váyase conmigo rapidito a la palabra de Dios. Génesis 26:15. Apúntelo, por favor. Si no, posteriormente usted puede adquirir esta grabación en forma de CD, para que usted la estudie, para que usted la medite, para que usted vea el deseo de Dios de bendecirnos, hermanos, a través de cerrar esos vacíos, esas brechas que nosotros mismos hemos creado contra Él en nuestras vidas. ¿Están ahí conmigo, hermanos? En Génesis 26:15, esto es lo que yo llamo la brecha de la bendición. Dice, todos los pozos que habían abierto los criados de su padre Abraham en sus días, los filisteos los habían cegado y llenado de tierra. Aquí tenemos a un filisteo, o a unos filisteos, queriendo abrir una brecha, queriendo abrir un espacio entre la riqueza del padre y la herencia del hijo. ¿Y cómo lo querían hacer? Cerrando la fuente que determinaba la vida o la muerte en el desierto, que son los pozos. En el desierto, hermanos, es mucho más vital una botella de agua que un Ferrari del año. Es mucho más vital esta botella de agua que una caja de dinero. Y lo que usted y yo estamos pasando el día de hoy es cosa de vida o de muerte. Y yo he venido en esta tarde para anunciarte que los pozos que los filisteos en tu vida han cerrado y llenado de tierra, hoy los vas a volver a abrir, porque de tu interior van a correr aguas que fluyen para vida eterna. ¿Están todavía conmigo, iglesia? Y dice, y los filisteos querían abrir una brecha. Y yo te pregunto en esta tarde, ¿quién en tu vida o alrededor de ella quiere separarte de la bendición de Dios?
¿Quién es el que quiere crear un espacio entre tu llamamiento divino y tus ambiciones de hombre o de mujer? ¿Quién ha creado un espacio que ha dividido, que ya no tienes gozo, que ya no le sientes el deseo de venir, que ya no sientes el deseo de servir, que ya leer la Biblia es un aburrimiento, que orar ya no te fluye la palabra? ¿Quién está detrás de tu brecha? ¿Quién está queriendo abrir espacio entre Dios y tu vida, entre tú y tu familia, entre usted y su iglesia? Pero mire el versículo 18, por favor, siempre de ese capítulo. Y volvió Isaac a abrir los pozos de agua que habían sido abiertos en los días de Abraham. La palabra clave aquí es y volvió. Cuando el hijo pródigo decidió volver a casa, dice, y reaccionó, y volviendo en sí. Y el Señor en esta tarde nos está diciendo: volvamos a los caminos de Jehová. Si Él permitió la caída, también permitirá la levantada. Si Él permitió la escasez, Él también permitirá la abundancia. Si Él permitió la enfermedad, Dios al tercer día te resucitará y te sanará, porque ninguna enfermedad que Dios envió a los egipcios vendrán sobre tu casa, sobre tu vida, sobre tu iglesia, sobre tu ministerio, porque el ángel de Jehová acampa alrededor de los justos y los defiende. Iglesia, ¿todavía están aquí conmigo, hermanos? Y volvió. Vuelva al primer amor. Vuelva, hermanos, a ese anhelo. Hermanos, usted sabe que el Señor dice que si no nos hacemos como niños, no entraremos al reino de los cielos. ¿Me dicen amén? ¿Me dicen amén, iglesia? Usted sabe que si usted le dice algo a un niño, le cree. Yo le digo a un niño: mira, hijo, mira, te traje aquí un pescadito, y le traigo una serpiente. El niño: ay, gracias, pastor, por el pescadito. ¿Sí o no? Si lo digo: mira, hijo, fíjate que esta es la camiseta de mi equipo, y tal vez es otra, pero el niño lo cree. ¿Qué es lo que Dios está diciendo en esta tarde? Que los que reciben milagros no son aquellos que razonan, sino aquellos que siguen creyendo que para Dios no hay nada que sea imposible. Crea como niño, hermano. Solamente crea de que Dios va a proveer. Solamente crea que Dios va a sanar. Solamente crea de que si Dios está con usted, aunque se levanten 5,000 filisteos en esta ciudad, no podrán contra usted, porque es más poderoso el que está en nosotros que el que está en el mundo queriéndolo destruir. Entonces, la brecha de la bendición, vuelva a abrir en esta noche. Segundo, vaya conmigo rapidito. Segundo libro de Samuel, capítulo 9, versículo 1. Segundo libro de Samuel 9:1. Y cuando lo haya encontrado, regáleme un amén, iglesia. El libro de Samuel está, hermanos, en el bloque de los denominados libros históricos. Segundo libro de Samuel, ¿están ahí conmigo? Versículo 1 dice: preguntó David: ¿a
quedado alguno de la casa de Saúl a quien pueda yo favorecer por amor de Jonatán? Versículo 2. Había un siervo de la casa de Saúl llamado Siba, el cual llamaron para que viniera ante David, y el rey preguntó: ¿eres tú Siba? Sí, para servirte, respondió él. El rey le dijo: ¿no ha quedado nadie de la casa de Saúl para que yo lo favorezca con la misericordia de Dios? Respondiendo Siba al rey: aún queda un hijo de Jonatán, lisiado de los pies. Estaba en un lugar llamado Lodebar. Diga conmigo Lodebar. Dígalo fuerte, Lodebar. El nombre Lodebar significa sin pasto, árido, sin vida, lugar de escasez. Esto es lo que yo llamo, hermanos, o lo que Dios me ha dado como la brecha de la restitución. La palabra restituir significa reemplazar. La diferencia como el mundo reemplaza y como Dios reemplaza es la siguiente: si el mundo a ti te quita una casa, te puede devolver otra casa. Pero Dios, si te quita una casa, no te devuelve una casa, te devuelve 2 casas. Te puede devolver 3 casas. Porque la ley de la restitución desde la perspectiva de Dios es siempre darte el doble de lo que te han quitado. Y yo declaro que todo lo que la vida, el diablo, el pecado, tus decisiones y las mías nos ha robado, Dios las va a restituir, porque tenemos un Dios de restitución. Eso quiere decir que tú no has perdido nada. Mira lo que dice el versículo 7, por favor, siempre del capítulo 9. Dice: luego David añadió: no tengas temor, porque a la verdad yo tendré misericordia contigo por amor de Jonatán tu padre. ¿Qué le dijo, iglesia? ¿Qué le dijo? Lo pueden leer conmigo esa parte porque me gusta. Te devolveré todas las tierras de tu padre Saúl, y tú comerás siempre a mi mesa. Inclinándose él dijo: ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? ¿Por qué Dios restituye? Míreme por favor. Porque Dios está interesado en restituirle lo que usted ha perdido. Porque cuando Dios lo bendice, cuando Dios lo prospera, cuando Dios le devuelve lo que usted ha perdido, lo primero que le restaura es una imagen correcta de usted mismo, una imagen correcta de Dios y una imagen correcta de la vida. Este hombre había perdido todo, y cómo se miraba a él: como un perro, porque se arrastraba, porque la cara se le caía de vergüenza, porque aún para ir al baño necesitaba y dependía de alguien. Y yo me pregunto cuántos años vivió este muchacho en esa situación. Y si usted lee todo el capítulo, dice que cuando era niño, la nodriza, la muchacha de la casa, la sirvienta, lo dejó caer, y ahí comenzó su desgracia. ¿Y quién? Posiblemente alguien acá sufrió una caída en la niñez. Y no estoy hablando de una caída física. Posiblemente tu padre te abandonó, posiblemente tú eres el último de la familia, posiblemente no te quisieron, posiblemente tu madre dijo: ¿para qué te tuve si ni quería tener hijos? Y te lisiaron desde niño o desde niña. Hirieron tus sentimientos, hirieron tu imagen. Posiblemente alguien te dañó tanto que no te has vuelto a recuperar. Y viene este muchacho y le dice: ¿quién soy yo para que te fijes en mí?
Y usted, hay gente que dice en la iglesia: ay, pastor, mire, es que yo no soy digno de ser bendecido. ¿Quién es digno en esta tierra de recibir bendición de Dios? Usted no es bendecido porque usted sea digno, porque usted se lo merezca, porque usted sea guapo, porque usted sea joven, porque tenga un título. No, todos somos dignos delante de Dios. Y si Él le ha dado la vida, si Él le ha dado la sanidad, si Él le da de comer todos los días, si Él le da a usted seguridad, no es porque usted se lo merezca, sino que por su misericordia estamos de vida y vida en abundancia, iglesia. Es por la misericordia de Dios, es por su amor. Entonces acérquese a Dios confiadamente y venga al trono de su gracia y dígale: Señor, gracias, porque aunque no me lo merezca, recibo esa casa, recibo esa liberación, recibo esa sanidad, recibo ese cheque, recibo ese hijo, recibo esa hija, recibo lo que he perdido. ¿Por qué? Porque tú eres fiel eternamente y para siempre. Me dicen amén, iglesia. Alégrense, hermanos, por eso. Y termino con esto. Vaya conmigo a Mateo capítulo 8, versículo 14. Mateo capítulo 8, versículo 14. Necesito que busque esta palabra, hermanos, porque es necesario que todos la leamos. ¿Estamos ahí, iglesia? Mateo capítulo 8, versículo 14. Hello. Dígame amén. Fue Jesús a casa de Pedro. Estoy en Mateo 8, 14. Fue Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de éste postrada en cama, con fiebre. Versículo 15. Entonces tocó su mano y la fiebre la dejó. Ella se levantó y se fue a la playa. Así dice. No, se levantó y ¿qué comenzó a hacer? A servir. Diga conmigo, la sanidad, dígalo fuerte, la sanidad que viene de Dios me levanta y me habilita para servirle a Él. Esto es lo que yo llamo la brecha de la sanidad. Aquí estaba una mujer postrada en cama. Aquellos que alguna vez han tenido fiebre, usted sabe que la fiebre le quita a usted el ánimo para hacer algo. Cuando usted tiene fiebre, solamente quiere estar en la cama, solamente quiere estar en la hamaca, que le traigan ahí la Tylenol, que le traigan el atolito. Usted no quiere ruido de nadie. Usted no quiere hacer nada porque tiene fiebre, porque está postrado, porque realmente no tiene ánimo. ¿Y cuántas personas en la iglesia no le sirven a Dios porque tienen fiebres espirituales? Porque sus huesos, hermanos, están con fiebre espiritual. Ay, yo ahí no sirvo, vos. Si no ves la hermana cómo anda. Usted no le sirve a la hermana o al hermano o al pastor o al diácono. Ellos no pueden bendecirlo, ellos no pueden sanarlo, ellos no pueden protegerlo. Usted viene a servirle al Rey de Reyes, al Señor de Señores, al Dios de gloria, al omnipotente, al primero y al último, al Rey de todo el universo. Si es para el Señor, hágalo fuerte. A Él usted le sirve. Bueno, yo no he parado de predicar desde el jueves pasado. Y seguimos mañana. Y vamos a una campaña allá por la frontera con Guatemala.
Y volvemos y vamos para Turín. Pastor no tiene problemas, muchos. Pastor no se cansa, muchos. Y hemos predicado con fiebre, y hemos predicado con problemas en la casa, y hemos predicado con problemas económicos, y muchas veces estamos cansados, y yo digo, ahora no, y el Señor dice, ahora sí, porque te he llamado para eso. Ay de mí si no predico el evangelio. Iglesia, en la eternidad vas a tener todo el tiempo para descansar, pero mientras estás en la tierra, levántate y resplandece y deja que la luz de Jehová ilumine tu camino y te lleve por la senda de la victoria. Diga conmigo así bien alto, con la mano bien alta, diga conmigo: el que no está haciendo nada, dígalo fuerte, el que no está haciendo nada, que no espere nada. Pero el que está haciendo algo, espere algo. Entonces, usted se mide. Ay, hoy no me llegó nada. ¿Qué hizo? Haga algo. Dios motiva en tres formas: o le tiene un salario, le tiene una recompensa, o le tiene un galardón. Pero que le tiene algo, le tiene algo. A mí me gusta la actitud de mi hijo. Cada vez que salgo, hermano, aunque sea a la esquina, me dice: ¿y qué me trajiste? ¿Por qué? Porque le espera algo. Y yo le digo: ¿y tú qué hiciste? Ah, me dice: vete que arreglé la cama, o ya tengo el uniforme para ir a la academia. Le digo: qué bien. Entonces, ¿qué hace el buen padre? Motiva al hijo dándole un regalo, bendiciéndolo, sanándolo. Usted le sirve a Dios, Dios le bendice. Usted le sigue sirviendo más, la bendición sigue aumentando. Usted tiene corazón de siervo en el día y en la noche, de madrugada o de tarde, la bendición de Dios estará sobre usted, porque Jehová es nuestro pastor, y si le servimos a Él, nunca, jamás, nada nos faltará. Y si tú lo crees, dale un aplauso a aquel que vive y reina para siempre. Vamos a ponernos de pie en esta tarde, hermanos. ¿Cuántos están contentos en la casa de Dios? Espero, hermano, que el Señor haya traído motivación a su vida. Espero que esta tarde podamos cerrar esas brechas que hay y que nos separan de la bendición de Dios. Si alguien dice en esta tarde: pastor, yo honestamente creo que yo tengo una fiebre espiritual desde hace 20 años, pues sacúdesela en esta hora, hermano. Sacúdasela. ¿Sabe lo más triste para un cristiano? ¿Sabe cuál va a ser, pastor? Llegar al cielo y mirar cuántas oportunidades usted tuvo de servirle a Dios en la tierra y no hacerlo. Míreme por favor. La palabra de Dios dice en Juan 14:1 en adelante, que Jesús fue a preparar morada para que nosotros viviésemos. Me dicen amén. Diga conmigo: el esposo, dígalo fuerte, el esposo compra la casa, pero la esposa la adorna. ¿Y quién es la esposa de Cristo? Somos nosotros. Ve usted las mujeres, es un modelo. ¡Ay, qué lindo adorno! ¿Sí o no? Y ahí van a comprar. Yo no, ¿qué adorno? ¿Quién tiene la responsabilidad de adornar su casa en el cielo? Usted. ¿Con qué? Con su servicio. Y qué triste va a ser llegar al cielo y algunos con unos cuadritos del Sunsalva. ¿Sí o no? Allá con el tamarindo cuando estaba todo sucio. Y la casa del pastor adornada con cuadros bellos.
Y no es por su posición, es por, en inglés se dice his willingness, su disposición de servirle a Dios. Diga conmigo, Dios no anda buscando posiciones. Dígalo fuerte, Dios no anda buscando posiciones, Él anda buscando disposiciones. Padre, gracias te damos en esta tarde, porque tú eres bueno, Señor. Hermanos, si Dios aún te sigue hablando, es porque Él aún te sigue amando. Si Dios nos habló en esta noche, es porque Él dice: te sigo amando con amor eterno. Y tú sabes que Dios nunca dejará de amarte, pero no es lo mismo ser amado activamente que ser amado pasivamente. El hijo, cuando se va de la casa o se porta mal, el padre dice: lo sigo amando. Pero es un amor pasivo, porque no se lo puede demostrar porque se ha ido. En cambio, el hijo que se queda cada día es objeto del amor de Dios. Y yo te quiero preguntar en esta tarde: ¿habrá alguna brecha espiritual en tu vida que tú quieras venir a clausurar o quieras venir a cerrar en esta tarde? Puedes venir al altar si gustas. El Señor dice: Dios nos ha hablado muchas veces. ¿De cuántas veces Dios te ha hablado a ti o me ha hablado a mí? Si habrá alguien el día de hoy que reconozca de que hay algún filisteo en tu vida o filistea que ha querido cerrar el pozo de tu bendición, ven a abrirlo en esta tarde nuevamente. Posiblemente hay alguna persona que ha causado rencor, odio, desánimo. Hoy es el día de decir: Señor, abre nuevamente mi corazón. Abre, Señor, lo más profundo de mi interior. Porque yo no quiero, Señor, que de mi interior brote la amargura, el resentimiento, el odio. Señor, yo en esta hora levanto mis manos y declaro que del interior de mis hermanos corre y fluye agua para vida eterna. Y el Señor, hermanos, está volviendo a abrir tu pozo en esta tarde. Yo no sé si es un pozo económico, no sé si es un pozo físico, de sanidad, o tal vez puede ser una calentura espiritual que hay en tu vida, que te ha postrado en cama por tantos años. Dice que el Señor llegó a la casa y la tocó. Ven al altar de Dios y levanta tus manos y dile en esta tarde: Señor, tócame y sáname de esta fiebre espiritual que tengo. Aquellas personas que nunca le han servido a Dios, anímense. Aquellas personas que gastamos más en Semana Santa de lo que le damos a Dios en todo el año. Prueba a Dios en esta tarde. Permite que Él te muestre que el turrón no es lo mejor del pastel, sino lo que está debajo, lo que está profundo. Y si tú has probado a Dios en la superficialidad, si tú te sientes como Mefiboset, que lo dejaron caer cuando estaba niño y lo lisiaron, si tú has perdido algo en tu vida que has creído que nunca lo vas a recuperar, ven al altar en esta tarde. El Señor dice: todo lo que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, los años que perdieron, yo se los voy a restituir.
Ven en esta tarde y dile: Señor, gracias te doy, porque en esta noche comienza un tiempo de restitución sobre mi vida. Y todo aquello, Señor, que la vida me robó, el gozo, la felicidad que un día tuve, la voy a volver a tener de una forma doble o triple. Que cuando mis hijos regresen, Señor, van a volver doblemente bendecidos, doblemente felices, doblemente gozosos. Y yo proclamo sobre ustedes, iglesia, tiempos de restitución. Tiempos de cerrar brechas comienzan en esta noche. Tiempos de no permitirle a nadie que te separe de Dios. Tiempos de tomar una determinación de que tú vas a tomar en serio a Dios desde hoy, porque desde hoy Él también te tomará en serio, y todo lo que tú traigas al trono de su gracia, Él va a estar deseoso de cumplirle a aquel hijo, a aquella hija amada que tanto le busca y le entraña. Gracias te doy, Señor. Levanta tus manos, hermanos, al cielo y declara que la gloria postrera de esta casa será mejor que la primera. Trae en mente, pastor, los mejores tiempos de esta iglesia y decláralos que van a ser triplemente mejores en todo, en la economía, en la cantidad de servidores, en las familias restauradas. Hoy el pastor mencionaba el deseo de evangelizar, de volver otra vez a las raíces. ¿Sabes dónde comienza todo? En cerrar brechas espirituales en aquellos que ya estamos en la casa. En volvernos a Dios en oración y en clamor por los perdidos. Y yo declaro que la gloria postrera de esta casa, hermanos, va a ser mucho mayor que la primera. Que tu economía va a estar mucho mejor hoy que lo que estuvo ayer. Que tu salud no va a estar tan buena como la que Dios está a punto de darte. Levanta tus manos al cielo y declara que los mejores días de tu vida no son los que ya has vivido, sino los que estás a punto de vivir. El mejor año de tu vida no fue el 2012, es el 2013, es el 2014, es los años que Dios te quiera dar, porque hay una palabra sobre tu vida, y esta es que la luz y la brillantez de tus ojos te los vas a llevar hasta el último día que Dios te regale, y Dios te va a mostrar cosas bonitas, simplemente si volvemos otra vez a creer como un niño le cree a su padre. Gracias, Jesús, por esta tarde preciosa que nos has regalado. Dale un fuerte aplauso a nuestro Señor Jesucristo en esta tarde. Amén y amén. Bueno, vamos a decirte que te esperamos el día de el sábado siempre a las 5 de la tarde, pero antes a la reunión que vamos a tener es de evangelismo o para capacitación es a las 2 de la tarde, no se le olvide, sábado a las 2 de la tarde. Así que todos ustedes los que han venido, usted ya oyó algo, y una de las cosas que Dios quiere que sirvamos es en el